Decía Descartes que de la única cosa que no podemos dudar sobre si existe o no existe es sobre nuestra propia conciencia, pues al intentar dudar sobre ella ya estamos dejando en claro que existe. Básicamente la conciencia es el punto mínimo y esencial de nuestra existencia. Cuando no es, no somos. Esto parece algo inamovible, algo inexorable, pero entonces surge la siguiente inquietud. Claro que tiene que existir la conciencia, ¿no? Después de todo, nuestra conciencia nos dice que existe. De igual forma, el mundo existe, mi conciencia, mi mente me está diciendo que esto es real, entonces tendría que serlo. Mi mayor fuente finalmente entonces es la conciencia, y ella me jura que es real. Si fuéramos un cerebro finamente conectado a una interfaz que nos envía toda la información que normalmente, como suponemos, habrían de recibir nuestros sentidos, la lógica nos dice que no podríamos darnos cuenta de que el mundo no es real, pues al final los sentidos son solo eso, instrumentos para recabar información de nuestro entorno, y es nuestro cerebro el que recrea y a veces crea eso que llamamos la realidad. Ya sabes, sería como estar perpetuamente en un sueño. Y normalmente los sueños sabemos que son sueños porque despertamos, pero ¿y si nunca despertáramos? ¿Podríamos saber que el sueño ha sido un sueño? ¿Podríamos saber que esta realidad es una simulación o no? A estas ideas se les llama normalmente solipsismo, y aunque son muy interesantes, no hay forma de contrastarlas o de estudiarlas. Aún así nos abren a otros pensamientos como que en verdad, aunque no podamos dudar de la existencia de la conciencia sin caer en dilemas prácticamente imposibles, apenas tenemos idea de cómo funciona o de qué es exactamente esta. Para algunos, la conciencia es el argumento y prueba definitiva de que hay un alma y hasta un Dios. Para otros, como Noam Chomsky, en su faceta de lingüista, la conciencia es un tema delicado en el que nos llama a no caer en el dualismo. O sea, pensar que la mente y el cuerpo son dos cosas separadas, ajenas. Porque no, la evidencia de que la mente ocurre en y por el cerebro es sobrecogedora. Chomsky también añade una idea un tanto increíble, que los lenguajes con los que hablamos día a día y con los que construimos nuestros pensamientos, cuando se han estudiado, se han visto que son tan, pero tan complejos que no tiene sentido la idea de que cuando niños los podamos aprender, sino más bien tiene sentido la idea de que los adquirimos. Sí, como lo dice Chomsky, del mismo modo que si le das alimento a un niño, este simplemente crece, mas no tiene que aprender a crecer, si hablas un idioma constantemente cerca de un niño, él lo habrá de adquirir. Sí, esto es algo que quiebra y se contrapone mucho con las experiencias que hemos tenido con los idiomas, como cosas realmente engorrosas y difíciles de aprender, y ya no digamos de empezar a usar, así de hablar como si nada. Ya saben, esa experiencia que tantos hemos tenido de que no tenemos tanto control de lo que sea que esté aquí como para ir y adquirir un lenguaje de la misma manera en la que lo hacen los niños, la cual pues para nosotros normalmente funciona como la magia. Pues es que un niño aprende lenguajes y ya, ¿no? Bueno, es que como dice Daniel Dennett, nuestra conciencia, este estado en el cual estamos en este momento, eso que estamos haciendo justo ahora, no es más que una fantasía, no es más que una simplificación creada justamente por este estado consciente, en el que creemos que pues esto que sí logramos entender y sentir o saber o imaginar aquí, es toda nuestra mente, cuando no, eso de lo que somos conscientes, según Dennett, no es más que una fracción de lo que de verdad está pasando acá. Por ejemplo, en este momento tú te puedes imaginar una máquina diseñada para filtrar la contaminación del aire, una cosa bastante compleja, pero lo que no puedes, y esto es porque nadie puede, es decir exactamente cómo es que hiciste para imaginar y pensar en todos los detalles de esa máquina. Así como si nuestra conciencia fuera un sistema operativo que nos permita hacer cosas sin necesidad de ver ni controlar todos los procesos de cálculo necesarios para la operación. O sea, podemos poner a ejecutar el Paint, el Word o algún videojuego, pero no podemos hacer o replicar lo que está haciendo la computadora para correrlo. Pero normalmente, como gente ajena a estos temas, no sabemos ni podemos replicar lo que ha hecho la computadora para correr ese juego o ese programa. Algo similar nos pasa con nuestra propia mente. Así entonces es fácil predecir y luego apreciar la existencia de varios momentos en que las personas se dan cuenta de muchas cosas de forma inconsciente. Esto nos da una idea arriesgada pero interesante.
La idea es que no somos nuestra mente consciente, no, sino que esta conciencia es solo una parte más de quienes somos de verdad. Genial, genial, genial. Hay mucho aquí, más de lo que habíamos pensado, pero ¿dónde está y qué es la conciencia? Bueno, este es el denominado hard problem o el problema difícil. Algo que estamos tan lejos, pero de verdad tan lejos de poder responder que hoy día se considera una de las preguntas más grandes de la ciencia. Así, en general. Hay teorías e hipótesis de dónde ocurre. Algunos investigadores dicen que nuestra conciencia está en la corteza prefrontal ventrolateral, pero aún es temprano para asegurarlo. Otros más dicen que está en las neuronas. Otros que está en la identidad neuronal. También así, hay quienes dicen que simplemente si pones demasiadas neuronas o conectas bastantes cosas a la vez, tarde o temprano habrá de surgir algo consciente o una conciencia. Porque sí, al menos en los estudios sobre la complejidad, se ha visto que algunas cosas no vivas o más allá de lo vivo, como por ejemplo el mismo proceso de la evolución, parecieran aparentar tener algo parecido a una conciencia. O sea, no es que sean conscientes o que sean conciencias, sino que se comportan de un modo similar. E incluso todavía los hay quienes dicen que la conciencia no está en el cerebro. Sí, el Dr. Peter Fenwick, que ha estudiado por décadas las experiencias cercanas a la muerte de muchos pacientes, cree que el cerebro es solo el filtro para la conciencia. Para explicar su teoría sin meternos a tantos recovecos y decirla de forma simple, se usa esta analogía. Cuando morimos, y con ello mueren nuestros ojos, eso no hace que el espectro electromagnético desaparezca. De igual forma, cuando muere el cerebro, la conciencia no desaparece, sino que en sí lo que desaparece es lo que usamos para verlo, sentirlo o filtrarlo. Los cerebros entonces nos dan una ilusión de multiplicidad, pues filtran por separado una misma unidad, una sola conciencia de la cual formarían parte todas las conciencias habidas y por haber. Una respuesta mística, ¿verdad?, que quizá pueda generar simpatía en varias visiones, pero que no tiene mucha cabida dentro de la evidencia sólida sobre la neurología y el hard problem. Pero igual hay que pensar, ¿es posible que exista una conciencia cósmica única? O sea, bueno, sería algo que podríamos medir o captar de algún modo, es decir, habría alguna radiación, alguna onda de radio o algo por el estilo que nos haría percatarnos de que hay una especie de nube universal en todos lados. Dejemos de lado todos estos datos, ¿no? Y supongamos que sí que existe. Max Tegmark nos explica que si existiera una inteligencia del tamaño de la Tierra, una Gaia consciente, y su mente funcionara de forma fractal, y sus pensamientos o estímulos viajaran a la velocidad de la luz, experimentaría unas 10 experiencias por segundo. Básicamente como un ser humano. Pero si la inteligencia ya fuera del tamaño de una galaxia, apenas tendría una experiencia global cada 100.000 años. Es decir, apenas unas 130.000 experiencias durante todo el tiempo que ha existido el universo. Una cifra abrumadoramente inferior a lo que experimenta un humano en unos años. Y ya en una conciencia universal, un estímulo tomaría más de la edad del universo para ir de un lado al otro. Por lo que, de existir una conciencia universal o cósmica, sería una extremadamente infradesarrollada, algo como una planta o como alguien en un coma muy profundo. Claro, esto siendo muy libre en cuanto a las analogías. Pero entonces, ¿esto podría existir gracias, ya sabes, a la física cuántica? Responder una pregunta con más preguntas es solo añadirle pasos extra a lo que hoy podemos asegurar, que aún nos falta muchísima evidencia como para poder siquiera decir que la cuántica tiene algo que ver con una posible entidad o con una posible conciencia cósmica universal. Es que simplemente no puedes alumbrar un rincón oscuro con más oscuridad, no puedes aclarar dudas con más dudas. Sí, hay muchos que usan lo cuántico como un comodín para resolver cualquier problema de la ciencia, pero eso al final no ayuda para nada. Hasta que no sepamos y no entendamos bien la cuántica, pues no deja de ser lo hizo un mago. A diferencia de las visiones holísticas, nuestro cerebro opera modularmente, es decir, porciones de este se especializan en lo suyo en vez de que todo el cerebro se dedique a todo. Por eso esto de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito. Usamos más del 10% todo el tiempo. El asunto es que no utilizamos ese 10% para esto que reconocemos como la conciencia.
lo utilizamos para muchas más cosas que son igualmente muy necesarias. En otras palabras, todo este mito del 10% pues también viene de esto, de que creemos que la conciencia es más de lo que en verdad es. Así que, para que una conciencia cósmica pudiera funcionar y no ser algo comatoso, tendría que ser modular, como nuestro cerebro. Todo pues para poder funcionar con eficiencia, ¿no? Algo que en el mundo físico y no de la especulación no es muy posible que digamos. Pues nuestro cerebro ya está en su límite termodinámico y de tamaño para ser tan eficiente como puede. Si fuera más grande, los axones de las neuronas serían más grandes, por lo que a pesar de tener supuestamente más potencias, los estímulos viajarían un poco más lento. Y también consumiría tanta energía que aquel que tuviera ese cerebro tendría menos posibilidades de sobrevivir en temas biológicos, porque va mucha inteligencia y lo que quieras, pero al final el tema de los seres vivos es vivir, sobrevivir, reproducirse. Entonces, así volvemos al hard problem. ¿Cómo puede existir la conciencia en apenas unos kilos de materia orgánica? Se han hecho estudios exhaustivos para ver cómo se forman los pensamientos, pero apenas se obtienen las áreas de estimulación, apenas se relacionan áreas con diferentes procesos. Pero aún no existe esa respuesta clara de cuando X neuronas hacen esto, vibran, emiten tal o cual, se genera al fin un pensamiento, se genera una imagen mental dentro de nosotros. Por tanto, podemos predecir que X persona va a pensar esto y va a pensar lo otro y bla bla bla. La verdad es que desde hace décadas tenemos el mapa cerebral de un nemapodo de 302 neuronas y 9000 sinapsis. Y aún no sabemos qué pasa en su mente, ni podemos predecir sus actos al detalle. Las esperanzas con el cerebro humano, que tiene un estimado de 100.000 millones de neuronas, no son exactamente mayores. Por esto es que, aunque ahora ya existan proyectos muy famosos como el Neuralink de Elon Musk, la comunidad ha sido exageradamente crítica, diciendo que pues bueno, haber conectado un receptor que puede ver ciertas ondas, ciertos estímulos cerebrales a un puerco está muy lejos de lograr todo lo que promete, de lograr entender cómo se forma, entender cómo se hace y cómo se puede crear un pensamiento dentro de una persona, como pues para poder cumplir todas esas promesas de quitar la depresión, de enseñarnos cosas así rápidamente, ¿no? De igual forma, hay otros proyectos más serios, menos empresariales, más académicos para poder entender el cerebro, replicando neuronas o incluso proyectos para intentar emular esto de aquí. Pero esto tampoco está muy exento de críticas. Eso es lo que pasa en la ciencia, no crean que la gente está peleada, en la ciencia todos se critican. Bueno, el neurobiólogo David Glenfield dice: ¿cómo vamos a emular el cerebro o qué van a estar emulando si no sabemos cómo funciona? Sí, o sea, ¿cómo vas a armar un modelo de funcionamiento del cerebro si no sabes cómo funciona desde antes? Igual y el intento puede estar en que al copiar o de algún modo intentar copiar, rearmar un cerebro, pues podamos entenderlo, algo así como la ingeniería inversa, ¿no? Todo esto no es pesimismo, esto no significa que la pregunta nunca se vaya a poder responder, solo que aún nos falta estudio y mucho desarrollo tecnológico para poder entender lo que pasa aquí, y así, pues quizá con mucha suerte podamos descubrir el misterio de nuestra conciencia, esa cosa que al final hace esa pequeñita tarea de hacernos creer que existimos. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Para los que prestaron atención y dijeron: ¡Ey, viejo! Pero ¿cuándo respondiste qué es la conciencia? Les recomiendo otro video porque el tema de qué es un tanto más complejo. Se puede decir rápidamente que la conciencia es este proceso de toda la información y esta creación de la experiencia. Pero si nos queremos poner verdaderamente en la cuestión e ir a profundidad, tenemos que hablar del caos. Así que te dejo estos videos donde he hablado del caos y de los fenómenos emergentes. En fin, yo espero que te haya gustado este video. Si ha sido así, dejarme un comentario, dejarme una manita arriba y compartirlo sería de gran ayuda. Y si me quieres apoyar todavía un poco más, aquí abajito en la descripción del video está Patreon. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil. Hay un cuento muy recomendable que se llama Marque con F de Frankenstein, donde juega con esta idea. Bueno, si un montón de neuronas pueden terminar creando esta extraña cosa que es la mente, ¿no? Al menos en teoría,
Pues, ¿por qué no un montón de nodos interconectados en una era donde no existía el internet, en este caso los teléfonos? ¿Por qué no podrían crear una conciencia así de la nada? Así en medio de nuestro tendido de telecomunicaciones. Eso es lo que explora ese cuento, con unas cosas bastante aterradoras y bastante interesantes. Se lo recomiendo bastante. Marque F de Frankenstein, de Charles C. Clarke.